Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos amigos, continuamos con nuestras meditaciones en este retiro que estamos terminando. La semana pasada meditamos sobre el misterio de la Eucaristía, este regalo que nos hizo el Señor, que quiso quedarse entre nosotros. Hablamos de la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, que es la Santa Misa. Y hoy meditaremos de la vida de Jesús, el misterio de la cruz. La cruz fue el modo como Dios quiso que se realizara la redención de los hombres, o sea, que los hombres consiguieran el perdón de Dios, por decirlo de alguna manera, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo, porque después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, las puertas del paraíso quedaron cerradas, ¿no? Por eso Dios quiso perdonar al hombre a través justamente de otro hombre, de un hombre que es Dios, que es Jesús. Y ese hombre cargó con los pecados de todos los hombres e hizo el sacrificio de la nueva alianza, que fue justamente su inmolación en la cruz. Un sacrificio agradable al Padre, también por decirlo de alguna manera, ¿no? Que perdonó los pecados de los hombres. Gracias, Señor, por este sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por habernos recuperado la posibilidad del cielo, de la bienaventuranza. La cruz con la que el Señor dio su vida es el signo del cristiano. El signo del cristiano es el signo de la cruz. Y el cristianismo se caracteriza justamente por estar bendecido por la cruz. No existe un cristianismo sin cruz. Quizá alguno piense o pretenda que en la iglesia o en la vida cristiana sea todo, digamos, un jardín de rosas, que no hubiera ningún tipo de problemas, que todo fuera siempre maravillosamente tranquilo y pacífico. Y Jesús ya nos dijo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Y el que efectivamente quiera tomar la cruz de Jesús, ¿no? El discípulo, en fin, no es más que el maestro. Y el Señor justamente nos dijo que sus seguidores, los cristianos, íbamos a ser un signo de contradicción y que no todos nos iban a querer, más aún, muchos nos iban a rechazar. Y a los primeros apóstoles ya les reveló, ¿no? Que efectivamente también padecerían grandes tormentos. Y de hecho, la iglesia desde el inicio estuvo regada por la sangre de los mártires y siempre la iglesia ha pasado, digamos, por la cruz, ¿no? Por la contradicción. Por eso también nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar la cruz de Cristo, que no es esas cruces que nos inventamos nosotros, sino que verdaderamente es la cruz del Señor. Esa cruz que supone justamente la entrega por vivir el Evangelio y todo lo que ello tiene como consecuencia. Tenemos que tener gran amor a la cruz y pensar que cuando tomamos la cruz estamos realizando la tarea, la obra de misericordia que hizo aquel buen hombre, ¿no? Aquel buen hombre que caminaba por allí y lo obligaron a llevar la cruz, ¿no? Ese Simón de Cirene, al que seguramente el Señor le agradeció durante toda su vida,
y seguramente con sus hijos, y seguramente tuvo un cielo muy grande. Nosotros estamos llamados justamente a llevar la cruz junto con Jesús, porque también Jesús nos quiere hacer participar en la obra de la redención, esa obra que te decía del perdón de los pecados de los hombres, esa recuperación de la posibilidad de ir al cielo. De alguna manera tiene que ser continuada por los hombres que colaboran, que colaboramos, que debemos colaborar llevando nuestra cruz para que efectivamente también otros se salven. Por ese misterio de la comunión de los santos, todos los hermanos hombres formamos una familia, especialmente los bautizados, y nos tenemos que apoyar unos a otros con la oración, con la petición, con el sacrificio, ¿no? Y efectivamente, en la medida en que nosotros llevamos la cruz, no solo nos santificamos nosotros, no solo hacemos nuestro vía crucis, nuestro camino hacia el cielo, sino que también por nuestra intercesión colaboramos con la santidad de los demás. Hoy hablábamos en el almuerzo con unos amigos sobre las almas del purgatorio, de cómo efectivamente ellas necesitan, quieren y nos piden esos sufragios, esos méritos que ellos no pueden alcanzar. En cambio nosotros aquí desde la tierra, con nuestro trabajo, llevando nuestra cruz, cumpliendo nuestras tareas, podemos colaborar a que efectivamente ese tiempo de prueba en el purgatorio sea más breve, sea más corto. Jesús acepta la cruz. Ahora, ¿le costó? Por supuesto que le costó, y le costó muchísimo. El Señor era hombre, un hombre perfecto, además perfecto en cuanto a sus sentidos y la capacidad, digamos, de percibir el dolor. No solo el dolor físico, sino el dolor de la traición de Judas y de tantos otros, el dolor de aquellos gritos, crucifíquenlo, crucifíquenlo, liberen a Barrabás. O sea, el sufrimiento físico fue tremendo, ¿no? Esos latigazos, esa corona de espinas, ese llevar la cruz, esos clavos, esa asfixia, en fin, tremendo, tremendo el dolor físico, ¿no? Pero el dolor moral, el dolor justamente del abandono, también fue inmenso, inmenso. Sabemos que la persona que mejor llevó la cruz junto con Jesús fue la Santísima Virgen. Ella es como la primera corredentora, la primera colaboradora en la obra de la redención. Y entre otras cosas, porque es la reina de los mártires, porque sufrió más que todos los mártires juntos. Sufrió allí al pie de la cruz de su Hijo, pero también Dios no la dispensó de la cruz, de las cruces, de los dolores en otros momentos de su vida, ¿no? O sea, pienso yo, desde el momento en que también Dios le pide que guarde ese secreto de la concepción inmaculada, el ángel Gabriel le dice, y ella no se lo revela a San José, y yo tuvo que haber sido doloroso para la Virgen, ¿no? Como también que se perdió el niño en el templo, o antes que su hijo tuviera que nacer en una gruta destinada a los animales. En fin, y la Virgen sufrió también la indiferencia de los hombres o el maltrato de muchos hombres, fariseos, sacerdotes, muchos otros, a Jesús. La Virgen nos ayuda también a nosotros a llevar la cruz. Por eso, qué bueno que es que en el momento de la cruz, en el momento de la dificultad, el momento del dolor, el momento del padecimiento, bueno, sobre todo consagrarnos a la Santísima Virgen y decirle que queremos estar con ella llevando la cruz, su cruz, y como ayudó también a Jesús a llevar su cruz, con su compañía, con su presencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 613, explica cómo la muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo. Es el sacramento de la nueva alianza, porque por la sangre derramada por muchos, para remisión de los pecados. Y dice también, como este sacrificio de Cristo es único,
da plenitud y sobrepasa todos los sacrificios. Y ante todo es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos con Él. Al mismo tiempo, es la ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar esa desobediencia de Adán y esa desobediencia también, esos pecados de todos los hombres. Jesús entonces reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia, dice también el Catecismo en uno de sus títulos. En la cruz Jesús consuma su sacrificio. Toda la vida de Jesús es redentora, toda la vida, pero en la cruz consuma la redención. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento y nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando: Salve, oh cruz, única esperanza. Es el himno que se llama Vexilla Regis. Así que no tengamos miedo de la cruz. Cada uno llevará la cruz que Dios le preparó. Cada uno tiene una cruz pensada por Dios. Quizá alguno conozca aquel cuento, ¿no?, que dice que un hombre se quejó a Dios por la cruz que tenía. Entonces Dios le permitió elegir otra cruz, ¿no? Entonces lo llevó a un galpón que estaba lleno de cruces, dejó la suya, ¿no?, y empezó a probar. Y había una que era demasiado pesado, le pareció, otra que era demasiado liviana, tampoco, otra que tenía el larguero demasiado largo y arrastraba, otra que tenía la cruz, la parte de los brazos, en fin, y así parece que fue eligiendo una de otra, hasta que encontró la que no era ni pesada ni liviana, ni larga ni corta, que la podía llevar muy bien, que era un pequeño sacrificio, pero la llevaba a gusto. En fin, lo que no recuerdo bien del libro, o del cuento mejor dicho, es si aquel hombre cuando salió supo o no supo que la cruz que se llevó era la misma con la que había entrado, la misma, ¿no? Y el cuento evidentemente quiere enseñar que efectivamente la cruz que Dios tiene para cada uno es pensada, específica, tailor made, o sea, a medida, ¿no? Por eso amemos nuestra cruz, amemos, no tengamos miedo a la cruz, porque además Jesús es el que la lleva, nosotros colaboramos, como Simón de Cirene. No tengamos miedo a la cruz. La cruz del Señor nos espera cada día de nuestra vida. En alguna ocasión la cruz del Señor la encontramos en una gran dificultad, en una enfermedad grave y dolorosa, en un desastre económico, en la muerte de un ser querido. Más frecuentemente consistirá en pequeñas contrariedades que se atraviesa en el trabajo, en la convivencia. Puede ser un imprevisto con el que no contábamos, el carácter de una persona con la que necesariamente hemos de convivir, planes que hemos de cambiar a última hora, instrumentos de trabajo que se estropean cuando más los necesitamos, dificultades producidas por el frío, por el calor, incomprensiones, una pequeña enfermedad, en fin, siempre encontraremos la cruz en nuestro camino. Pero bueno, abracémosla. Es que no la comprendo. Bueno, la cruz, el dolor, tiene una cuota importante de misterio, Evidentemente, para amar la propia cruz hay que tener fe. Fe es justamente creer, y nosotros al amar la cruz necesitamos creer que la cruz nos la da Dios, que la cruz es de Dios, que la cruz nos va a llevar al cielo. No es que uno sea masoquista, ni mucho menos, porque efectivamente estamos llamados a tratar de solucionar los problemas que uno tenga, ¿no?, físicos, ¿no?, el dolor o lo que sea. Pero cuando viene la cruz,
aceptar la cruz como venida de la mano de Dios, ¿no? Y no nos enojemos. El dolor, a veces la cruz es como un arma de doble filo, ¿no? En algunas personas, porque a muchos les ayuda a volver a Dios, a contar con Dios, a recuperar quizá una dimensión sobrenatural un poco abandonada o perdida, pero en otros, en cambio, el dolor, la cruz, la enfermedad, les lleva a enojarse con Dios, ¿no? A rebelarse. Y bueno, eso realmente es muy triste, porque si además de que uno tiene que llevar la cruz, si además no lo ve con visión sobrenatural, si además uno se enoja con Dios, que es quien justamente nos va a ayudar, en fin, es una verdadera pena, una verdadera lástima, ¿no? Así que, en fin, amemos nuestra cruz, llevemos nuestra cruz, démosle a la cruz, o a las cruces que tengamos, un sentido sobrenatural. Quizá hoy en esta meditación podemos pensar un poco, bueno, ¿y cuál es hoy por hoy la cruz que estoy llevando? ¿Cuáles son las dificultades por las que estoy pasando? ¿Cuáles son los problemas que tengo? Bueno, veámosla como justamente una oportunidad de abrazar la cruz, ¿no? Y de tratar de llevarlo con esa visión sobrenatural. ¿Te acordás de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo, Isaac, ¿no? Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia y que Dios le pidiera sacrificar a su hijo, ¿no? Era algo realmente impresionante, ¿no? Y bueno, y Abraham lo que hace es ser fiel a Dios y carga con la leña, bueno, Isaac carga con la leña para el sacrificio, hasta que efectivamente Dios le muestra a Abraham que tenía que hacer otro sacrificio, ¿no? Y que no tenía que ofrecer a su hijo. Fue una prueba a la que Abraham respondió con una gran fe en Dios, ¿no? Bueno, Isaac también representa la figura de Cristo, porque justamente lleva esa leña para el sacrificio de sí mismo, es dócil a su padre, por eso representa a Cristo obediente hasta la muerte. Y Dios le dio a Isaac como premio de su disponibilidad también una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Pero bueno, tuvieron fe. Por eso ante la cruz y ante la duda, decir, Señor, auméntame la fe, que aunque yo no entienda, aunque sea difícil de comprender, aunque me supere totalmente, bueno, amén, que se haga tu voluntad, Señor. Por ayudarnos quizá a alguna lectura espiritual, quizá en ese momento algún acompañamiento espiritual, ¿no? A veces justamente buscar el apoyo de un sacerdote, de un amigo, alguien con quien compartir, alguien también que nos ayude a ver cómo hacer para llevar aquella cruz, ¿no? Y cómo hacer para llevarla lo mejor posible. Es una gran cosa. En el momento de la cruz, más unidos que nunca a Cristo, en la oración, en la Eucaristía, buscando la gracia en el sacramento de la reconciliación. La cruz es una bendición. Dios bendice con la cruz. Hay una anécdota de Santa Teresa de Jesús que quizás la conozcas. Ella iba a hacer una de sus fundaciones, iba en un carro en invierno, un frío tremendo. El carro, al cruzar un río, se rompe una rueda, se caen al agua congelados, ¿no? Y la santa que escucha de Dios, ¿no? Que dice, Teresa, así trato a mis amigos, ¿no? Y la santa, que era muy graciosa y muy simpática, le respondió, bueno, por eso, Señor, tienes tan pocos, ¿no? Bueno, el Señor a veces prueba con la cruz, efectivamente, pero es una prueba que nos da la oportunidad justamente de volver a decirle que sí, de aceptar, aunque uno no entienda, y Dios no se deja ganar nunca en generosidad. Quien es capaz justamente de aceptar la cruz,
Dios justamente le dará un premio enorme, un premio enorme. ¿Qué valor grande tiene la cruz? Quizá sepas lo que costó recuperar el madero de la cruz, el auténtico, ¿no? Porque hubo, digamos, se la buscó, se la encontró, ¿no? y se la recuperó. Cuando se la encontró fue la madre del emperador Constantino, ¿no? Que también un milagro muy grande, que buscándola al final la encontraron, y para probar si realmente era la cruz, justamente porque había varias cruces, pusieron a un enfermo sobre ellas y en la que fue curada, pues fue el signo, ¿no? El signo para mostrar que esa era la verdadera cruz, ¿no? Pero después, claro, Tierra Santa fue varias veces invadida, así que también se la robó a esa cruz, por decirlo, la verdadera cruz, la vera cruz, se robó Heraclio, año 614, Cosroe II toma por asalto la santa ciudad, todas las iglesias están llamadas, incluso la antigua y venerada Basílica de la Resurrección arde hasta sus cimientos, solo queda intacta la iglesia del nacimiento de Belén, porque los persas han reconocido sus vestiduras nacionales en el mosaico que representa la adoración de los reyes. 90.000 cristianos caen bajo la espada de los enemigos y el puñal de los judíos. 35.000 de ellos, entre los cuales se encuentra el patriarca Zacarías, son apresados y vendidos como esclavos. Bueno, ¿dónde encontrar socorro para tal calamidad? En Roma, el Papa Bonifacio III, uno de los hijos espirituales de San Benito, se postra ante el sepulcro del apóstol y se lamenta a Pedro del gran desamparo de la cristiandad. En los conventos los monjes hacen penitencia, ayunan y rezan. Los cristianos llenan todas las iglesias y lloran ante los altares mientras los predicadores exhortan a la penitencia. Siguen rezando, siguen llegando malas noticias. El emperador Heraclio, de la Roma Oriental, pide la paz en vano. Cosroe II contesta con hirientes sarcasmos a los emisarios que recibe en su suntuosa tienda, ¿no? Y se ríe de los cristianos y tanto creen en su Dios, en fin, ¿no? Sigue la historia. 4 de abril del año 622, día de la segunda Pascua del emperador, entre las atronadoras manifestaciones de júbilo del pueblo enardecido, Heraclio sube a bordo de una nave llevando en sus manos una imagen del Salvador. El ejército le sigue con gritos de entusiasmo, haciendo ondear las banderas de Cristo en el oro del sol de la primavera. La flota da la vuelta a todo el Asia Menor y echa anclas en Iso, en aquel famoso lugar donde un día derrotara Alejandro a los persas, el ejército de la cruz bate una parte de las tropas de estos. Al año siguiente, Heraclio ataca Trebisonda, penetra hasta el corazón de Persia e inflige graves derrotas a los orgullosos sasánidas. Bueno, se prolonga la guerra 4 años más, pero al final, efectivamente, la Santa Cruz vuelve a Jerusalén. Se recupera el día 14 de septiembre del año 628. El emperador, digamos, quiere entrar con la cruz, pero no puede porque tenía un gran peso imposible de llevar. Y el patriarca le dice al emperador: no es así. Tú llevas un suntuoso manto de púrpura y el Señor vestía como los pobres. En tu frente hay una diadema, en tanto en la cabeza del Salvador estaba rodeada por una corona de espinas. Tú llevas ricas sandalias y él iba descalzo. Al oír estas palabras, el emperador se despoja de sus galas, sigue descalzo el mismo camino que anduvo un día el Salvador y lleva la cruz al monte Calvario. Porque así se recupera aquella cruz del Salvador, del Señor, que había sido robada, por decirlo de alguna manera, de los santos lugares. En fin, porque hubo una gran veneración siempre, desde el inicio, a la Santa Cruz. Vamos terminando la oración diciéndole a la Virgen María que tenga un gran amor y veneración a la cruz,
que sepa llevarla como el Señor. Que ayúdame, Madre nuestra, a meditar la vía crucis, el camino de la cruz, el camino que hace el Señor para justamente alcanzar el Calvario y así, con su muerte, la salvación de todos. Que sepa aprovechar las contradicciones, que no serán muchos, decíamos, los primeros apóstoles dieron la vida, fueron mártires, muchos otros perseguidos. A veces quizá, por ser cristianos, también tendremos alguna contradicción, pero nunca comparada con la de muchos santos, ¿no? Por eso son contradicciones menores, pero también ofrecidas al Señor, con mucho amor, sin quejarnos, aceptándolas, callándonos la boca muchas veces, sin compartirlas también a veces, ¿no? Cuando corresponda, y tomándolas como una oportunidad de llevar la cruz, una oportunidad de ser corredentores, que también esa cruz nos purificará, también esa cruz nos fortalecerá, también esa cruz nos hará mejores cristianos, que no quepa la menor duda. Madre nuestra Virgen María, ayúdanos a amar la cruz. Madre nuestra Virgen María, ayúdanos a ser dignos de este signo maravilloso de la cruz que nos ha dejado Cristo, para que tengamos veneración por ella, para que tengamos un gran amor a ella, para que realmente la llevemos como Él la llevó. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.